principio en la contabilidad que se llama principio de ente. ¿Y qué te dice el principio de ente? Que la persona y la empresa son dos entidades distintas. Mientras que a la persona le identifica su DNI, a la empresa le identifica su RUC. Ambas existen bajo la ley. Voy a hacer caso a mi abuelito que alguna vez dijo, no todos los huevos de la gallina se ponen en una sola cesta. Entonces de los 100,000 solamente invierto 20,000 en el negocio. Si al negocio le va mal, bueno, perdí 20,000 y me quedé con 80,000. No perdí los 100,000. En cambio, si no haces empresa y eres persona natural con negocio, si en ese negocio te va mal, puedes perder los 100,000. Incluso tu carro, tu casa, tus ahorros u otras propiedades que tengas. Entonces, el primer consejo que les daría es que formen una empresa con RUC 20 para que su responsabilidad sea limitada. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast SE. Nos sentimos muy felices que nos acompañes. El día de hoy vamos a conversar otra vez con César Sánchez, director de Empresa Solución Empresarial. El día de hoy vamos a hablar sobre socios, conflictos y dinero. Cómo evitar que la empresa se rompa. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo te va? Qué gusto nuevamente verlos en este nuevo podcast que vamos a hablar un poco de los socios, ¿no? Vamos a hablar un poco de los socios. Vimos el podcast anterior sobre cómo los emprendedores empiezan siendo negociantes, pasan a emprendedores y luego se convierten en empresarios, ¿no? Y bueno, el ser empresario ya merita conocer formas societarias, ¿sí? Formas societarias. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. Porque cuando ya tienes socios, cuando no eres solo, posiblemente haya problemas y tienes que saber sobrellevar eso. Claro, dice. Justo hay algo que estaba leyendo que dice, hay una verdad incómoda que nadie te dice cuando empiezas un negocio con alguien, ¿no? Y es que no es a veces la falta de dinero lo que rompe una empresa, sino los conflictos mal gestionados, ¿no? Sí. Bueno, en la legislación peruana todo se basa en la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades menciona que puedes constituirte de la siguiente manera. Empresa individual de responsabilidad limitada, la famosa EIRL, la sociedad anónima cerrada, la famosa SAC, la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SRL, luego la sociedad anónima abierta, la famosa SAA, y la sociedad anónima. También hay otras como la sociedad civil. Y bueno, también hay algunas personas que optan por ser persona natural con negocio, el famoso y denominado RUC 10, ¿no? Pero los que ya hacen la empresa tienen su RUC 20. Si quieren ser solos, son EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Y si quieren tener socios, cualquiera de las otras formas societarias que he mencionado, ¿no? Puede ser la SAC, la SRL, la SA, la SAA, la sociedad civil. Si quiero empezar un primer negocio, ¿se recomienda algún tipo de sociedad? ¿Hay algún tipo de consejo que tú podrías darnos, quizá, a los Claro. empresarios que nos ven? Sí, lo primero es que sí o sí hagan empresa o constituyan una empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú eres con tu RUC personal o persona natural con negocio, tienes una responsabilidad ilimitada. Quiere decir que si te va mal en el negocio que estás poniendo, puedes perderlo todo. Puedes perder tu casa, tus vehículos, tu dinero de las cuentas bancarias. Pones en riesgo todo. En cambio, si creas una empresa en cualquiera de las formas que he mencionado, tu responsabilidad es limitada. Simplemente si es que a la empresa le va mal en el peor de los casos, vas a perder solo el capital que aportaste a esa empresa. Luego tu patrimonio, como tus vehículos, tu casa, tus cuentas bancarias van a estar protegidas. No tiene por qué ponerse en riesgo. Entonces, ese es el tip número 1. Mejor es formar una empresa para tener responsabilidad limitada. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener 100,000 soles. Ujú. Entonces dices, no quiero invertir los 100,000 soles. Voy a hacer caso a mi abuelito que alguna vez dijo, no todos los huevos de la gallina se ponen en una sola cesta. Entonces de los 100,000 solamente invierto 20,000 en el negocio. Si al negocio le va mal, bueno, perdí 20,000 y me quedé con 80,000. No perdí los 100,000. En cambio, si no haces empresa y eres persona natural con negocio, si en ese negocio te va mal, puedes perder los 100,000. Incluso tu carro, tu casa, tus ahorros u otras propiedades que tengas. Entonces,
El primer consejo que les daría es que formen una empresa con RUC 20 para que su responsabilidad sea limitada, ¿no? Ese es el primer consejo. Justo una de las cosas que a veces siempre viene de la mano con la duda, decir, ¿no? Quiero empezar con mi RUT 10 porque no quiero pagar mucho impuesto, ¿no? Voy a ver qué tal me va, ¿no? Entonces, si me va bien, ya recién me cambio a 20, depende de mis ventas, la cantidad, Claro, cuánto claro. gane, Ese ¿no? pensamiento es Ajá, de una persona que todavía está aprendiendo, ¿no? Es típico del negociante, del emprendedor. vendedor, ¿no? Pero cuando ya maduras, te das cuenta que sí o sí tienes que crear una empresa, porque tienes que protegerte tú y tu patrimonio. Tienes que protegerte nuevamente tú y tu patrimonio. La empresa es aparte. Y ahí viene el gran tema de que cuando tú tienes empresa, hay un principio que se llama principio de ente, ¿no? Hay un principio en la contabilidad que se llama principio de ente. ¿Y qué te dice el principio de ente? Que la persona y la empresa son dos entidades distintas. Mientras que a la persona le identifica su DNI, a la empresa le identifica su RUC. Ambas existen bajo la ley, Claro. ambas operan bajo la ley, pero son dos personas distintas. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno debe tener su propio dinero. Muchas veces los emprendedores o negociantes mezclan su dinero personal con el dinero de la empresa y hay un gran error. Fatal, Es un error fatal, fatal, es un error fatalísimo. fatal, porque a veces les falta dinero y van, cogen dinero de la empresa, o a veces a la empresa le falta dinero y ponen dinero ahí, al final quieren cuadrar y no saben si están ganando, No, están está perdiendo. perdiendo, sí. Entonces, principio de ente, ¿no? Es la segunda recomendación. La empresa es la empresa, tiene su propio dinero y tú eres tú como emprendedor, como empresario y tienes tu propio dinero. De igual manera, si tú siendo el socio de esa empresa, trabajas para esa empresa, págate un sueldo, porque si bien es cierto eres socio, pero si estás trabajando, también eres un socio trabajador. Entonces tienes que cobrar como trabajador y también como socio. Sucede que muchos emprendedores inician su empresa, su emprendimiento, su negocio y dicen, ya cuando le vaya mejor me voy a pagar. Y nunca sucede porque no saben si está ganando o está perdiendo. Nunca sucede. Claro, Entonces, invierte, invierte, invierte. invierte, Y invierte. fue lo que conversamos la semana pasada, ¿no? Que no sé dónde se va mi No sé dinero. ves dónde se va mi dinero. Entonces no te estás pagando. Tienes que saber que el pagarte a ti mismo dentro de tu empresa representa un costo para esa empresa. Es un Claro, costo, porque si tú no estuvieras ahí, otra persona tendría que hacerlo y esa persona tendrías que pagarle. claro, Sí o sí es como si tendrías que contrataras a pagarle. alguien más. Tendrías que pagarle. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de la sociedad, ¿no? Lógicamente, para ser sociedad tiene que haber dos o más. No puede haber una sociedad de uno solo, ¿no? Claro, no, no No existe eso. decir, soy una sociedad yo mismo. No, no puede haber una sociedad de yo mismo. Una sociedad sola es de dos o más, ¿no? Las personas que son casadas, son sociedades gananciales. Son sociedades gananciales. Ante la ley así se llama. Las personas casadas son sociedades gananciales. Pero hay personas que se casan por bienes separados, ¿no? Si bien es cierto, están casados, pero cada uno tiene su patrimonio. Es otra forma que se da. Pero bueno, lo interesante es que si tú vas a formar una empresa, lo primero que tienes que identificar es, ¿voy a aportar dinero o voy a aportar bienes? Y lo que voy a aportar, ¿va a ser suficiente para que la empresa funcione o necesito más recursos? Necesito más dinero, necesito más socios. Si necesito más dinero y necesito más recursos, lógicamente tengo que asociarme para poder formar esa empresa, porque no estoy en la condición de yo formarla sola. Necesito ayuda, por eso se forman las sociedades. Necesito ayuda. Entonces tú tienes que evaluar eso. Si puedes hacerlo solo, ahí está la empresa individual de responsabilidad limitada. Personas que dicen, yo nací solo, crecí solo, yo solo estoy, ¿no? Pero no, hay otras personas que sí necesitan ayuda porque les falta capital y no siempre capital, en dinero o en bienes, sino un socio que conoce del negocio y le va a ayudar a crecer. Normalmente las grandes empresas tienen muchos socios. El tema y el problema está que no se sabe gestionar esa relación con los socios. ¿Cuál es el riesgo que puede correr un empresario o un emprendedor si decide armar una sociedad, ¿no? ¿Qué riesgos y qué beneficios le pueden ayudar, ¿no? Claro. Un tema claro es que pueden haber dos socios Ujú. y lo primero es fijar porcentajes.
Sabemos que del 100%, uno puede tener el 60, otro el 40, otro el 30, otro el 70. Uno el 51, otro el 49. Uno el 50.000001 y otro el 49.99999. El que tiene más del 50% tiene el control de la empresa. Eso tienes que tenerlo muy claro. En una empresa, el que tiene más del 50% tiene el control de la empresa. Así de simple. Entonces, como yo siempre le digo a los chicos en la universidad, los problemas vienen cuando las cosas no están claras. Si tú dejas las cosas claras de un inicio con tu socio y le dices, ¿sabes qué? Quiero que seas mi socio, pero yo quiero tener la mayoría de acciones. Tú ten la minoría y él te acepta. Y luego dice, vamos a poner un gerente. Bueno, el gerente va a ser tal persona, voy a ser yo, vas a ser tú. Y entonces cada quien va a tener su labor, no vas a tener problemas. Teniendo las cosas claras, pero no solamente hablándolas, teniendo las cosas claras, pero por escrito. Para eso está la minuta, la escritura de constitución, los famosos estatutos. Para eso está. Es bueno asesorarte con un abogado, con un contador, que se inscriba debidamente todo, que las reglas estén claras desde un inicio, no solamente hablándolo, vuelvo a repetir, sino también por escrito. Ese es lo primero. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces uno de los socios cometa un error y se empiezan a echar la culpa entre ellos. Ese es escenario número uno. Se pierden amistades. Se pierde la amistad. Escenario número dos. Puede ser que a la empresa le vaya muy bien y cala la ambición en uno de ellos. Dice, uy, al inicio debí dar más para yo tener el control. Claro. O comienza el resentimiento. Él dio más, pero yo soy el que trabajo más todos los días. Por mí la empresa salió adelante. Claro. Comienzan a decir eso. Entonces, una cosa, vuelvo a repetir, es trabajo y otra cosa es el capital que tú das a la empresa. Si has trabajado más, te corresponde remuneración como trabajador. Otra cosa es capital, ¿no? Claro. Me corresponde más como socio porque yo di un mayor capital. Yo di 100.000, tú diste solo 20.000. Entonces, a mí me corresponde más porque di 100.000. Otra cosa muy aparte es el trabajo. Ese es otro tema que tienen que tener en cuenta. No confundir el trabajo con el capital aportado. Son dos cosas muy distintas. Si las cosas están claras, no va a haber problema. Ahora, hay muchas otras estrategias, ¿no? Es decir, para mí, una de las empresas o de las formas societarias para poder crecer más rápidamente es la sociedad anónima cerrada, la SAC, porque te permite poder manejarte mejor en el mercado. Pero algunas personas dicen, quiero ser solo, pero no te das problema. Tú ten el 99% y busca a alguien que tenga el 1%. Tú mantienes el control, tú eres casi dueño de todo, el otro tiene un 1%, ¿no? No hay ningún problema. Hay formas de poder planificarlo, de poder hacerlo y poder evitar conflictos, como se dice. En Solución Empresarial, nosotros damos ese servicio Claro, claro. O sea, cuando vas a constituir una empresa, un error común es ir de frente a notaría y decir quiero ser constructora y notaría, lógicamente, ya tiene formatos. Notaría va a hacer su trabajo porque es del día a día que ellos hacen Claro. operativamente. Tiene formatos y lo van a constituir. Pero el error es no venir con un profesional para poder planificar tu empresa. Yo siempre les digo, el planificar la empresa es ver qué bases le vamos a poner para que tu empresa pueda crecer. Porque si no le ponemos buenas bases, si no entendemos bien cuál es tu visión como empresario, porque cada empresario tiene su visión de lo que quiere que su empresa sea en un futuro. Y eso también va a depender en qué momento, o sea, cómo estructurar después el negocio, si es SAC, SRL, Va a IRL, depender de todo. todo cómo vaya de acuerdo a tu visión. Así es, porque los empresarios piensan que hacer una empresa es tener un RUC. Y el tener un RUC Ya soy formal y ya es la punta del iceberg. O sea, para obtener el RUC hay un proceso. Definir la forma societaria, quiénes son los socios, Claro. quién es el gerente, el objeto social que te permita crecer con seguridad a lo largo del tiempo. No solamente tu actividad principal, sino actividades secundarias, actividades conexas que te permitan crecer en el tiempo. Los estatutos, cómo van a ser las acciones, si comunes, nominativas, preferentes, si va a haber directorio, no va a haber directorio, qué funciones tiene el gerente. Claro. Los Todo, directores, todo. los directores, todo eso se tiene que hacer de la mejor manera para que tú puedas crecer como empresa. Si no, va a ser un copy-paste de otra empresa que alguien lo hizo a su modo.
Siempre le digo a los chicos de la universidad, ¿puede haber dos constructoras? ¿Y ustedes pueden decir, son iguales? No. Por más que las dos sean constructoras, cada uno maneja su empresa a su modo, a su política empresarial, Claro. a su política empresarial. Y eso es. Entonces, el tema en resumen es, para que tú evites conflictos en un tema societario, es dejar las cosas claras desde un inicio, no solamente hablándolo, sino por escrito, donde la minuta, la constitución de la empresa y los estatutos. Los estatutos es la voluntad de los socios, así se le denomina. Estatutos igual, voluntad de los socios. Lo que no está en los estatutos se recurre a la Ley General de Sociedades, pero los estatutos es la ley que rige a la empresa. Ahí tiene que estar claro todo ello, ¿no? Y luego ponerte de acuerdo desde un inicio, vuelvo a repetir, como socio lo que te diferencia es cuánto capital das. Si en un inicio tú diste mayor capital que otro socio, te corresponden mayores utilidades y mayor capacidad de decisión. Puede ser que en el tiempo digan, vamos a hacer aumento de capital, ¿no? Acuerdan hacer aumento de capital y el que en primer lugar dio menos, ahora puede dar más y puede pasar en las acciones. Entonces es cuestión de ir viendo el crecimiento de la empresa, ver con visión del empresario y ver si es que puedes hacerlo solo, genial, pero si necesitas ayuda de más capital, también puedes asociarte, ¿no? Siempre es bueno contactar con tu contador de confianza. Por eso en Solución Empresarial no solamente hacemos ese trabajo, nosotros acompañamos, damos acompañamiento. El primer principio que nosotros tenemos es conocer al cliente. No le damos un servicio o una solución sin antes poder entrevistarnos con el cliente y entender su negocio, entender qué es lo que están pensando y cuál es la visión de su empresa en un mediano, corto y largo plazo. Eso es Abraham. Muy bien, muchas gracias César por el día de hoy habernos compartido sobre este tema muy interesante que ha sido sobre socios, conflictos y dinero, cómo evitar que la empresa se rompa. Sí, sí, sí. Y finalmente experiencias. Me ha tocado estar presente en esas etapas cuando la sociedad se rompe, cuando los socios ya no se soportan, ¿no? Dice, no, cuando hicimos sociedad, tú te presentaste de tal manera, ahora eres distinto. Ah, mira. Ya no quiero ser más tu socio, ¿no? Y el otro dice, pero ¿cuánto me pagas para dejar de ser tu socio? Y a veces uno de ellos se va con la intención de formar una nueva empresa De lo mismo. de lo mismo, ¿no? Se lleva la idea. Se lleva la idea. Entonces, es un tanto complicado, por eso que existe en la contabilidad una especialidad que se llama contabilidad de sociedades. Contabilidad de sociedades, en donde nosotros nos basamos en la Ley General de Sociedades para poder ver cómo funcionan las empresas, la responsabilidad del gerente, de los socios, de los accionistas, de los miembros del directorio y todo lo demás. Todo eso se evalúa de acuerdo a la ley, a la norma y a los estatutos de la empresa, que es la norma hecha para cada empresa. Bueno, así que ya lo sabes, esperemos de que te haya gustado este nuevo episodio aquí en Podcast SE. Cada semana vamos a estar subiendo nuevo contenido, dale like, comparte, igual te dejamos nuestras redes sociales Sí, y sí. también nuestro canal de YouTube y nuestra página web oficial también. Claro, no olviden que todo esto está con el respaldo de Solución Empresarial. Solución Empresarial se encarga de poder atender empresas en los servicios de outsourcing y consultoría para los empresarios, emprendedores que quieren hacer pasar su empresa al siguiente nivel. Y luego tenemos otra línea que es Escuela de Negocios SE, ¿no? Una plataforma con un aula virtual 24/7 donde profesionales y empresarios aprenden un poco más de la contabilidad y de los negocios de manera práctica, ¿no? Nada de teoría, porque la teoría es para volverte de repente académico, que está bien porque la teoría es la base, pero en este caso le damos un tema práctico, de estructura, de método, de implementación, ¿no? Más abocado a la realidad. Esos son Solución Empresarial y Escuela de Negocios SE. Gracias, Abraham. Muy bien, qué bonito poder saber que así como asesoramos, también enseñamos, ¿no? Enseñamos. Es muy bonito eso. Muy bien, entonces muchas gracias por ver este episodio y nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Gracias.